Abrimos una botellita ahí de vino para estrenar este podcast. ¿Blanco o tinto? Vamos a ver qué hay. Vale. Hola. Ajá. Bienvenidos a Somos Espejo y Reflejo. Ya va, déjame tomarme un trago acá de Si esta eres cosa. borracho, vale, qué horrible. O sea, por favor. Nuestra audiencia va a pensar que esto es un podcast para emborracharse. Pues no, avisado. Primero que nada, bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Somos Espejo y Reflejo. Quienes habla William Padrón. Y Francis Méndez. Este es nuestro primer episodio del podcast, Francis. Un poco lo que vamos a estar hablando semanalmente es sobre temas de la cotidianidad y cómo se resuelven en pareja o en, digamos, en... O cómo no se resuelven. Puede que no se resuelvan tampoco, ¿no? Hay Eso de es- todo, hay de es- todo. Eso es válido. Mira, y bueno, básicamente estaremos aquí todas las semanas. Esta es nuestra primera vez en esto, En esto, en otras cosas. Ya tenemos rato. por favor, por favor. No. La dinámica es la de siempre. Bueno, comuníquense con nosotros a través de... Ya abrimos unos Instagram y Facebook y Ujú. por ahí hemos estado conversando con la gente y han salido uno que otro tema como el que vamos a tratar hoy, Francis, que es el... Miedo. Ese miedo digamos que el miedo es un solo sentimiento, o sea, es un sentimiento como tal. Lo que yo te estaba, lo que quiero traer a colación es los tipos de circunstancias en que nos enfrentamos a ese miedo. Claro, lo que pasa es que también el miedo puede ser real, pero también puede ser imaginario. Por Que ejemplo, creo que es lo que en su mayoría nos pasa con el miedo. Por darte un ejemplo, el miedo de mi parte a hacer este podcast. el miedo de ambos, de que si lo hacíamos, no lo No hacíamos. solamente por el hecho de hacer un podcast como tal, que, bueno, uno se pone a investigar y se pone a escuchar a gente que ya tiene mucho más rato en el medio y tal y cual, qué sé yo, sino incluso el hacerlo contigo, que tú eres mi pareja, que vivimos juntos, que estamos de 24 horas juntos, por lo menos 8, porque ya aquí en Chile 12 horas estás entre el trabajo y otras cosas, así que bueno, vamos a decir que pasamos por lo menos 8 horas juntos. Entonces, ¿sabes? Por lo menos el miedo que a mí me dio el hacer este podcast fue justamente el hecho de que de verdad van a salir incluso todos nuestros miedos en este podcast. Puede que llegue un momento que no estemos tan de acuerdo, porque eso es ser espejo y reflejo. Bueno, en el fondo, espejo y reflejo tiene que ver con la luminosidad que tenemos, pero también hay que, no digamos la palabra enfrentar, eh, entender que tenemos una sombra. Ok. Y esa sombra que yo tengo, que muchas veces la ocultamos y le ponemos ahí pause, tiene que ver con el hecho de que esa sombra la proyectamos con otra persona. Las cosas que no me gustan de ti o que no nos gustan de otra persona son mías y me da Pero las como... que me gustan también. Pero no son sombras, son la luminosidad. Ah, O sea, ok. nos reflejamos tanto en sombra como en luz. Entonces, Ok. el reflejo tiene que ver con el hecho de que, Entonces, mi miedo sería un reflejo del tuyo. no, tu miedo, no, tu miedo no tiene que ver con los reflejos. Lo que tiene que ver contigo es las cosas que de repente disgustas de otra persona. Esa es la sombra de lo que de repente tú dices, no sé, a ver, por ejemplo, yo me levanto bastante temprano y tú Ok. duermes más tiempo. A veces, porque eso de que tú te levantas bastante temprano, eso es discutible. Eso es los fines de semana. Bueno, pero Pero en la semana eso es discutible. Tu despertador suena primero y es distinto. Pero, como se cambian las cosas, sobre todo en este país de Chile, que hay como feminismo, el que se levanta de alguna forma a vestir a Daniel, a cepillarlo, ese trayecto lo hago yo inmediatamente que te vas. Bueno, pero eso no quiere decir que te levantas primero que yo. Así que Pero no a lo mejor vengas. la sombra está en el sentido de que te dice, ¿por qué yo no puedo dormir más tiempo de que él duerme? Tal cual. Entonces estás como molesta porque él sí duerme y a lo mejor tienes esa molestia allí, pero no sabes que yo a los 10, 15 minutos me levanto y tengo que hacer otro tipo de cosas. O viceversa, a lo mejor yo diré, Francis se va a trabajar y nada más hace eso. A lo mejor yo no sé lo que haces en todo el día. Bueno, sí lo sé, pero no estoy en el momento donde lo estás ejecutando y pasando por diferentes momentos de distorsiones del día.
y a lo mejor tú dirás, bueno, pero tú estás en la casa viendo televisión. Algo así, exacto. Definitivamente, y a eso es a lo que me refiero a los miedos reales o imaginarios. Fíjate, cuando un miedo es real es porque hemos tenido alguna circunstancia que nos lleva a temer que vuelva a pasar. Por ejemplo, cuando te roban. O sea, todos tenemos miedo a que nos roben. Sobre todo si ya has tenido una experiencia, porque entonces ya te basas en esa experiencia que Porque ¿qué es lo traes. que te da miedo? ¿Que te quiten las cosas o que te hagan algo? Ah, bueno, no sé. O que te lo haga se vaya. Yo creo que es esa segunda que me lo va y se vaya, cónchale, pero por favor, vale. Por ejemplo, mira. Pero espérate. Ok. Y en cambio, el miedo imaginario es ese miedo que, como te decía al principio del podcast, yo tenía un miedo a lo que podía pasar. O sea, no, empezamos a suponer cosas y bueno, a hacernos novelas en nuestras cabezas de lo que puede pasar de cierta o determinada situación. Creo que ese es el miedo más peligroso o de alguna manera más generalizado en todos, ya sea al momento de dejar un trabajo, al momento de dejar una pareja, al momento, un miedo para todo, porque al final, yo te decía esta mañana, el miedo es uno solo, pero efectivamente ¿cómo se llama? No es que yo te Todos decía, lo categorizamos. Claro. ¿Qué Eso, es lo que te estaba comentando de que el miedo es el sentimiento? exacto. Y por lo tanto, como sentimiento, pasa. Tú sabes que está allí, es una emoción. Ujú, Me emociono. Lo contrario, el miedo es amor. correcto. Es normal sentir miedo. Por ejemplo, de la gente que nos escribía, recuerden, @somos. Espejo y reflejo Estamos en Facebook igual y estamos en Instagram. en Instagram. La gente que nos escribió diciéndolo el miedo. Por ejemplo, cuando nos veníamos a Chile, que nos tocó la circunstancia que yo me venía antes, tú te venías después. El miedo a emigrar. El miedo a emigrar. Ujú. Yo tenía muchos miedos. Recuerdo que lo conversamos previo. Yo tenía miedos como, primero, no saber si se venían más rápido de lo que yo pensaba. Correcto. Tenía hasta miedo de decir, bueno, yo estoy 3 meses allá, 4 meses en Chile, y de repente esos 3 meses me soplan y, ¿viste? Está buena, está buena. Bueno, esas cosas pueden suceder. Claro, entonces estaba como el miedo te lleva como esa inseguridad, pero es normal porque tienes un sentimiento que tú dices, a ver, si estoy sintiendo es porque estoy vivo. Exacto. Y en parte no es más valiente el que calla el miedo, sino el que entiende que el miedo está allí y puede seguir adelante y lo sabe como torear. Efectivamente, pero ¿cómo llegas a ese punto? Ese es el detalle. Porque fíjate, una cosa que tú decías, uno de tus miedos era, ajá, si me soplan el bistec, pero además yo recuerdo que otro de tus Hay que más traducir, hay que grandes, traducir oye, ¿verdad? a los chilenos. ¿Soplar el bistec? Es que lo dejen por otro, pues, Exacto. algo así. O por otra. O por otra. Sencillamente que lo dejen, pues. Exacto. El miedo es que me dejaran. Exacto. Pero recuerdo que tuvo otro miedo así grandísimo, era el hecho de que Daniel era un niño mucho más pequeño Claro. y el hecho de estar separados, quién sabía por cuántos meses, el hecho de que él no te reconociera cuando te volviera a Totalmente. ver, de que no te tratara de la misma manera, todo esto, y es normal, o sea, creo que eso es un miedo bien infundado, entre comillas, porque creo que es lo que te decía hace rato, nos hacemos la novela. Empezamos a dar por sentado muchas La cosas que suposición, las sencillamente mujeres son empezamos. expertas en suponer. No, las mujeres no. Los seres humanos somos Claro. expertos en suponer. No vengas tú. Está bien. Eso no es algo exclusivamente de las mujeres. No, 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 Pero no, prevalece más en las mujeres. no necesariamente. Eso es lo que tú Porque tú ves. eres muy machita. No sé, no sé. No vamos a discutir feminismo o machismo en estos Eso lo podcasts, dejo para por después. favor. Por ejemplo, ¿cuáles son tus mayores miedos? Ay, no sé. Yo soy una optimista y yo siempre digo que yo camino con el miedo. A lo mejor en algún momento creo que mi mayor miedo siempre fue, creo que quedarme sola. Em, en algún momento alguien me dijo, no te vayas a quedar sola en la vida, por lo menos tengo un hijo, que él te acompañe. Que no querías tenerlo. Y yo decía, no, además, o sea, no, definitivamente esa no es la forma de no querer quedarme sola, no. Yo soy partidaria de que el mejor estado del ser humano es estar en pareja. Y para mí el no estar sola era eso, el estar en pareja.
Y creo que ese era mi mayor miedo en algún momento de la existencia. De quedarte sola. Sí, creo que ha sido eso. En el camino, o sea, en el andar de la vida, creo que he tenido muchísimos miedos, pero miedos que van tomados de situaciones que vienen o que ya han pasado. Pero efectivamente, como te digo, soy una optimista y yo pienso que hay que agarrar el miedo y decirle, mira, ven, vamos, caminemos juntos y Es parte. atreverse, pues Es- sencillamente eso, atreverse. De hecho, yo te lo decía, por ejemplo, cuando nos veníamos o cuando decidimos que tú te tenías que venir primero, Cuando me lo decidieron. o sencillamente que yo te eché un empujón y te dije, te vas. Em, ¿Cómo se llama? Bueno, es atreverse, es sencillamente, mira, sí, es verdad, vamos a estar separados un rato, pero creo que el hecho de que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la comunicación que poseemos y el hecho de decirnos siempre las cosas, o por lo menos lo intentamos, a lo mejor no sacamos todo lo que sentimos o No lo lo que tenemos en la sacamos. boca No o lo en la sacamos. mente, efectivamente, pero sí por lo menos creo que los puntos importantes por lo menos se ponen en la mesa. A lo mejor no se discuten, pero se ponen en la mesa y uno, bueno, bueno, ya sabemos que este punto está Se permite. allí. Exacto. ¿Te dio miedo venirte sola con Daniel? La verdad no. Creo que más miedo tenías tú. No, me refiero a agarrar el avión con el niño. No, 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 no. De hecho, eso no fue miedo. Creo que fue la despedida lo que me chocó. Porque, por ejemplo, a mí me fueron a despedir mis papás y él solamente el hecho de ver a Daniel, porque Daniel se desgarró completamente cuando él veía que sus abuelos se quedaban y él se iba por otra puerta. Él decía, no, pero no, 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 mamá. Y me alaba de que, o los llamaba abuelo, abuela, o sea, no podía, él no entendía qué estaba pasando. Eso, pero miedo como tal de venirme no, al contrario. De hecho, yo te lo decía, no, o sea, si vamos a empezar una vida juntos y puede que vamos a estar nosotros tres solitos por ahora, no sé si siempre será así, pero era al contrario, lo que estaba era emocionada porque precisamente nos íbamos a reencontrar, cónchale. Claro, digo porque hay mucha gente que piensa en ese miedo de salir de la zona de confort. Realmente el miedo también tiene que ver con cuando sales de la zona de confort y dices, ¿y ahora qué hay? Es como, el miedo también tiene que ver como en las películas de terror, eso a lo desconocido. Creo que tuve más miedo cuando llegué acá, el hecho el proceso de la búsqueda de empleo, eso me dio más miedo. De verdad, allí creo que sí entré como en una etapa de pánico, si se puede decir, que creo que eso no lo discutimos jamás, pero siento de alguna manera que en algún momento lo sentiste, lo percibiste de alguna manera, pero sencillamente no se discutió, porque entendías que yo estaba en mi propio En tu proceso, pues. proceso. ¿Qué le recomiendas a las mujeres que son miedosas? Oye, me la pusiste difícil. Eso es un compromiso, William. Cada vez que me tomo un trago, voy pensando preguntas y preguntas. No, 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 eso es un compromiso. Yo creo que esta semana me escribió una amiga y me decía, oye, ¿sabes qué? Salí con las tablas en la cabeza y estoy molesta conmigo. Yo le digo, pero te atreviste. Y creo que esa es una de las palabras que más me gusta en la vida. Atreverse. Atrévete, Eres atrevida. atreverse. Si soy, me encanta y lo sabes. Es más, no lo disimulo, y todo el que me conoce sabe que lo soy. No le tengo miedo a las cosas, a las cosas no le tengo miedo a enfrentar, a salir, esta semana alguien me preguntaba, ay, cuando no consigues una dirección, pregunto, yo preguntando, llego a Roma, además, yo tengo una sonrisa Claro, encantadora. porque Francis tiene algo interesante. Ella es encantadora, se sonríe, pero no sabe para qué sirve Google Maps. No, es Entonces que ella no, pregunta. no, no. Él me indica, Ella pregunta. pero él va para un lado y yo voy para otro. Entonces, ay, Porque no, mira, ¿sabes pero qué? No. tiene que tener algo. Francia es controladora. Entonces ella no permite que el mapa le diga para dónde va. Sino que ella tiene que decir el mapa dónde es que tiene que ir. Pero es que es para la izquierda. Entonces tú le dices, la otra vez íbamos al Es supermercado. probable, es probable. Y yo le decía, hay que ir por aquí. Y dice, no, no es por aquí, es que es la flecha. Vamos para allá. Cuando llegó al sitio, se dio cuenta que estaba perdida. Su razonamiento fue como que, no voy a decir que estoy perdida. No lo voy a decir. Fue como que, Como los hombres es cuando están manejando que se pierden. pero el caso de Francis fue como que, no sé, yo creo que tomamos la ruta que no es. Porque, importante, Francis toma decisiones y cuando se equivoca, creo que lo tomamos como no era.
No, no siempre. Pocas veces admito que el otro tiene razón. Sí, lo admito. Pocas, sí. Ahora, muchas veces el miedo también tiene que ver con el ego. Obvio. La gente a veces no asume que tiene miedo porque como que no voy a decir que tengo miedo. Sí, claro. Y lo que decíamos, haz las paces con el miedo. Yo leía un artículo hace años de Mick Jagger, cantante de los Rolling Oh, Stones, Mick Jagger. y Mick Jagger decía que antes de él subirse al escenario tenía miedo. Mira, yo... Es que uno Estamos hablando de una hasta... banda que tiene 50 años tocando y Mick Jagger todavía le da miedo montarse en una tarima. Bueno, pero fíjate, ahí es donde te digo que esos miedos imaginarios. Porque por Dios, lo que tú estás diciendo, tienes 50 años montándote en una tarima donde hoy sencillamente ellos son unos dioses. Pero se trata de emociones. Sí, él lo que decía, si él no siente ese miedo, siente que murió. Es probable. Porque al final de cuentas, sí, es otro show más, es otra actividad más, es lo que viene, qué puede pasar. Se puede caer del escenario, se puede morir poca gente, se puede llover. Como cuando uno se monta en un avión, por ejemplo. Por ejemplo, yo no tengo esos casos, pero sí entiendo que hay gente que se monta así como que, Sí, yo no tengo sé. una muy, muy, muy buena amiga que yo sé que va a ver este podcast y va a saber de quién estoy hablando, que casi que se toma 500 pepas o muchos whisky, ¿verdad, mi amigo? Ah, la Beso, tú sabes conozco. quién eres. Ay, salud. Salud por eso. Espero que sea nuestra primera Patreon cuando tengamos Patreon. Yo estoy segura que así será. Vamos, como estamos haciendo en los primeros podcasts, vamos a ir como viendo cómo va funcionando. Ahorita tenemos que empezar a invertir en iluminación, en más equipos, pero es lo que te decía, cuando hablábamos de comenzar este podcast, el miedo de que Atreverse. siempre teníamos como que, ¿y si Es la que luz no hay las está? luces, es que falta un micrófono, es que Daniel, ¿qué vamos a hacer con Daniel? ¿Quién nos cuida a Daniel? Es que, es Tal que, cosa. es que no tenemos un sitio, es que nos vamos a un parque, es que quién nos graba. Y en eso estábamos, tenemos ya bueno, ya tú tienes un año acá, de hecho, pero esta idea incluso es desde Venezuela. Sí, esta Uf, idea tiene rato en que se desarrolla y bueno, es una forma incluso también, ¿sabes algo? Es una forma de conectarse con mucha gente que está fuera del país y es como esta mañana de mis otros podcasts, de mis otros de mi otro podcasts. podcast, alguien me decía, William, me alegró haber escuchado tu voz y verte en el canal de YouTube Ah, porque qué tenía bueno. tiempo que no te había visto. Y Ah, qué bueno. fue como una forma de, mira lo que estás haciendo. Entonces, Qué bien, qué bien. a veces la importancia de la familia que dice de repente, por más pendejada que hablemos acá, a veces verlos en el video y decir, mira lo que están diciendo, mira lo que están hablando, ayuda a conectar. Sí, definitivamente. Y este podcast tiene más que ver con el hecho de cómo nos interrelacionamos ustedes con nosotros y cómo todos ustedes se parecen a nosotros, nos parecemos todos. Al final todos nos parecemos y en qué momento nos reflejamos o Como no. dijera el gran creador del CRP, todos somos uno. Todos somos unos. Ahora bien, Ok. tus miedos de infancia. Ay, no, qué sé yo. No, no sea, por Dios. Pero Siento tienes que me estás miedos. O sea, hablando. una cosa particular de Francia es que ya no le gustan las películas de terror. Pero es que no es que me dan miedo, es que me dan risa, porque siento que son demasiado predecibles. Por eso, de hecho, o sea, Son demasiados predecibles hasta que ves, no sé. en serio, o sea, sí, no puedo negar, me gusta más el suspenso que me mantiene aquí, que Dios, y ahora, pero el terror es, o sea, es como dijera Daniel, son monstruos y ya, y van a salir y qué sé yo, no lo sé, pero fíjate, cuando creemos que algo nos va a pasar y empezamos con el miedo a qué, por ejemplo, te vas al médico y te dicen, oye, tienes que hacerte tal, cual, X, Y y Z exámenes. Y empiezas a hacerte aquella mente, aquella novela en la cabeza. Eso es miedo. ¿Y si tengo esto? ¿Y si tengo aquello? ¿Y si tengo un cáncer? ¿Y si Pero señores, termínate de hacer los exámenes. Entonces tenemos miedo de hacernos los Pero exámenes. te diría la gente, es que el que piensa mal acierta. Eso es una creencia. Eso es una creencia. Y eso es otra parte del cuáles son nuestros miedos o del por qué son nuestros miedos. Depende exactamente de
en qué creemos, de quién, de cómo hemos sido efectivamente criados o programados, como lo llamamos en programación neurolingüística, por ejemplo. ¿Qué sería lo positivo del miedo? Wow, ¿qué sería lo positivo del miedo? Am, El miedo te puede motivar, inspirar, creo que te puede motivar. no Claro, inspirar. de hecho, No inspirar. no. La diferencia entre inspirar y motivar. Oye, la motivación es algo que puede ser momentáneo, es algo que pasa. En cambio, Ok. la inspiración te mantiene como en el largo plazo. Yo lo veo así. Ok. Entonces, el miedo efectivamente te motiva, ya sea a correr, a gritar, a quedarte allí, a quedarte paralizado, pero te motiva a algo. Definitivamente va a suceder alguna acción por ese miedo. En cambio, en la inspiración siempre están sucediendo cosas y te mantienes, sientes que efectivamente vives para algo. Daños, aquí, mira, aquí hay una cosa que dice daños y perjuicios del ego Ok. en el miedo. Ajá. El miedo a sentirnos humillados, Ah, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser, también conocida como muerte del ego. Esto tiene que ver con situaciones donde nos enfrentamos a casos nuevos, ya sea nuevo trabajo, ya sea nuevo país, ya sea por supuesto. un nuevo círculo social, porque eso también influye. De repente estás acostumbrado a tu círculo social, tienes que enfrentarte a un nuevo círculo social para decir, bueno, ¿cómo me comporto acá? ¿Me Efectivamente. aceptarán o no me aceptarán? Hay un miedo también en aceptación. Sí, no, definitivamente. Y creo que ese miedo a ser humillados creo que es un miedo colectivo. O sea, pienso que eso es algo que todos tenemos. Eh, en algunas situaciones, yo creo que yo me considero una persona bastante segura en muchas situaciones y como te digo, yo puedo ser muy atrevida, pero hay situaciones que definitivamente salen de mi control, como tú decías hace rato. Es más, todas las situaciones salen de nuestro control. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no, pues yo digo que hay situaciones que yo controlo y ya. Y esa es mi creencia y ya. Y Mosca, cuidado, es un peligro. pero sí, definitivamente, por ejemplo, el estar en tu trabajo y dar algún tipo de presentación y que una persona por la sencilla manía de, no sé, de fastidiarle la vida o de fastidiarte la vida, te haga una pregunta que a pesar de que sabe la respuesta y que sabe que no es por allí por donde tú vas, te la lanza solo para que caigas. A ver si muerdes. Efectivamente, y eso es humillar a una persona. Además que, y ahí creo que rodamos absolutamente todos. Yo, por ejemplo, estuve en una situación así y wow, al salir de ese sitio, no, o sea, yo fui efectivamente a un baño a llorar. O sea, no hubo otra, porque definitivamente ese pana me dio en el ego, pero terriblemente, y lo que quería era matarlo. Eso sí, no lloré enfrente de ellos. Orgullosa. Por favor, primero muerta que sencilla, nada de eso. Otros casos de miedos que nos están dando últimamente con esta diáspora y salida del país es la pérdida de conexión con el mundo que nos genera esa sensación de angustia, eso de que de repente si no estás conectado a las redes, crees que todo se cayó. O ves que de repente en televisión, estos casos, sí se sale, no sé, está Guaidó, Leopoldo, la cosa, y de repente te lo están contando todo y tú estás como angustiado, como que cuéntame más, tienes que estar pasando más nada, ya te lo conté. O cuando se fue la luz en Venezuela, que la gente decía, algo está pasando, no, no nos están contando todo. Claro, porque no hay luz y no te van a contar todo. Efectivamente, Nos no hay genera... cómo contarte. Y las redes sociales nos han vuelto bastante miedosos en ese sentido. Tú sientes como que yo siempre bromeo acá que cuando se te acaba la batería, la pila, Ujú. como que llamas a todo el mundo, ¡aló! Me voy a quedar sin pila, Por favor, emergencia. que no pase nada Sí, mientras yo ando sin pila. me En estoy una hora yendo. ya voy a tener pila de nuevo. Voy a llegar a mi casa corriendo. O sea, por Dios, el mundo no se va a acabar por eso. Eso se llama angustia, Pero sí, creo que ese miedo a la a la desconexión desconexión. es terrible y eso es lo que no, eso es lo que nos ha dado la, la información tan inmediata. Como decía, no importa.
Sí, o sea, esa inmediatez de la información o de que podemos tener todo tan inmediato, de saber todo tan inmediatamente y que lleguemos a un punto en que lo perdemos. Wow, creo que, o sea, ya llegamos a un punto terrible en ese aspecto. Yo soy muy mala usuaria de las redes sociales, yo no lo puedo negar. Hasta que su hijo crezca y Bueno, pero ya eso todavía, mi hijo tiene 3 años y yo puedo seguir esperando o puedo irme acostumbrando a mi manera. Pero definitivamente pienso que hay mucha gente que está demasiado pegada a las redes. Ojo, no es una crítica, cada quien hace de su vida un saco y se mete en él. Pero creo que esa dependencia de las redes y sobre todo de juzgar al otro por lo que hay o no hay en sus redes, está haciendo que esos casos, por ejemplo, de humillación sean muy altos. porque es un miedo a no aceptar como soy. Es decir, si yo le puteo la vida a alguien, yo digo como un usuario, no es que lo haga, de alguna forma eso también tiene que ver con lo religioso. Si yo le creo una culpa a alguien o le creo ese miedo, el miedo es negocio al final de cuentas. Cuando tú le creas un miedo a alguien, lo dominas. Sí, claro, por Porque le supuesto. estás creando ese miedo como pasa en los matrimonios, en las relaciones interpersonales, que la gente le dice, bueno, o los padres cuando estábamos nosotros, los de otra generación, que tu padre te decía, usted verá. Ah, Dios mío. ¿Qué ¿Y hice? ahora qué hago, Dios? Ahora, ahora díganle, muchacho, usted verá. Ah, tranquila, mamá, Claro, yo sí, yo claro. veo, Yo veo, tranquila. mamá. Ok. Sí, 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 no hay rollo. Tú le dices a Daniel, ahorita que te pidiendo Daniel, no sé lo que tú quieras, Daniel. Está bien, papá. Está bien. Y él va efectivamente y hace lo que él quiere, pues. Pero esa es la forma en como el miedo nos atrasa, nos paraliza, nos da en el ego, nos humilla, nos vuelve carne de negocio. Los medios usan el miedo como un negocio. Es como, ¿qué hacemos con ese miedo? Caminar con él, como digo yo. Caminar con él. Es que yo particularmente no le... Esa es mi mejor forma de definirlo. Es sencillamente decirle sí, yo sé que estás aquí, porque eso es lo que particularmente yo hago. Yo, mira, sí, tengo miedo, yo sé que estás aquí y bueno, si va a pasar algo malo, que pase, pero que pase algo. O Y va a sea, pasar. definitivamente tomar una acción. Creo que eso, lo que tú decías hace rato, el miedo nos motiva. Entonces, vamos a motivarnos a actuar y a actuar en pro de lo que quiero. Aquí yo leía, Que podemos estar equivocados, que podemos equivocarnos en la decisión. ¿Y cuál es el problema? Nos hemos equivocado en miles de decisiones y y nos nos seguiremos vamos a seguir equivocando. equivocando. El detalle está en cómo asumo esa equivocación, porque más bien en vez de verlo como una equivocación, no lo vemos como un aprendizaje. Ojo, eso no es tan fácil, no es tan rápido. Yo no estoy diciendo que uno se toma una píldora y ya, ay, no, sí, claro, Que porque venezolana esa palabra, oye, píldora. totalmente. Mira, se me acabó la palabra dominguera. Ya mañana no tengo una palabra. Este, pero sí, definitivamente es eso. Vamos a accionar con el miedo. Vamos a motivarnos y vamos a realizar la acción a la cual le tenemos miedo. Porque, ¿qué es lo más que puede pasar? Que no salga como queremos. Y es probable que como queremos nosotros que salga, no es la mejor forma en que va a salir, sino al contrario, que a medida como suceden las cosas es que a pesar de que pienses que estás equivocado, es el mejor resultado que puedes obtener. Claro. Y definitivamente se va a transformar en algo que tú deseas, aunque no lo estés viendo. O sea, que cuando tienes un miedo de pareja también estás como creándolo. Completamente. Es más, O sea, cuando me dan celos, yo lo estoy creando. obviamente, ¿no? Ok. Todos tenemos celos hasta de los amigos. Yo pienso que el detalle está en cuando nos ponemos celópatas, que es otro asunto. Pero lo que tú crees, definitivamente eso va a suceder. Cuando Así tú no está empiezas, sucediendo. así no esté sucediendo, cuando tú empiezas a tener celos y tú agarras mi teléfono y sencillamente metes mi clave y empiezas a revisar, usted va a encontrar cualquier cosa que usted esté buscando. Así no sea cierto. El que encuentra busca.
El que busca encuentra. No, por no, favor. ya vieron Pero es que este jugo los de efectos, manzana, sí, los efectos del que jugo de está como manzana. quiche, entonces sale Sí, burbujas. efectivamente. Mira, nuestra amiga Mónica Fusté Ajá, coloca aquí 6 tips. Dice, el miedo siempre te acompaña mientras sigas creciendo. por La única supuesto. manera de liberarte del miedo es afrontándolo. No eres el único que tiene miedo. Todos sentimos miedo. La única manera de ser feliz es vivir sin miedos. Vencer el miedo asusta menos que sentirte impotente de por vida. Bueno, fíjate que ahí yo difiero con ella en que la única manera de ser feliz es vencer el miedo, ¿no? Porque entonces yo siento que se contradice con lo primero que dice. Claro, porque también pasa que yo lo leí mal. Ah, Y muy bien, qué dice, la bien. única manera de ser feliz es vivir sin miedos. Sin miedos. Sí, tienes Bueno, razón. Y el miedo no es más que una emoción. No les des tanto protagonismo. El miedo es lo contrario del amor. Elige amar y confiar. definitivamente eso, confiar. Eso es caminar de la mano con el miedo. Confiar. De eso es la palabra. ¿Cuántos miedos al día puedes tener tú? Oh, no, qué sé yo. Por ejemplo, ¿ok? No ¿Cuál es tu miedo más cercano en este sé. momento? No sé. Ahorita. No me he planteado eso. Hoy hablábamos y decía, me da miedo, ayer no, ayer hablábamos y decía, me da miedo porque en esta sociedad, en Chile, que hay tanto feminismo, tanto Oh, sí. machismo, qué sé Ujú. yo, tal, me da miedo cuando Daniel estuviese creciendo en estas circunstancias eh, de, bueno, de sociedad que además la misma sociedad que se cree pro-feminista crea el bullying para Exactamente. después hacer otra cantidad de marchas, que sé yo, lo que hagan, contra el bullying. Exacto. Que siempre vivimos contra algo y creamos el efecto, pero ese es otro tema que ya hablaremos sobre Es el correcto. feminismo, machismo, bullying. Por ahora, básicamente lo que queremos decirles sobre el miedo, que nosotros en este momento lo afrontamos y nos quitamos todas las excusas de encima y vamos a hacer el podcast. Vamos a ver cómo sale, es el primero. Exacto. Mi amigo Álvaro, un gran amigo de Maracay, Ajá. me había pasado un dato que ya lo había dicho, como que después del tercer podcast es que realmente haces un podcast. Ah, bueno, entonces ya veremos si esto se va a convertir en un podcast o no. Eso lo van a juzgar ustedes. Y por supuesto, cuando pasemos al cuarto episodio, ya nosotros podremos decir, es un podcast. Ya estaremos más adelantados, ya estaremos como con en más plataformas, vamos a crear esto del Patreon Del para que la gente Patreon. tenga acceso. Culturízanos. Patreon es una plataforma donde tú subes el contenido y hay gente que se puede suscribir mensualmente a pagar $1, $2, $5, depende de la cantidad que tú coloques, pero esa gente tiene O sea, contenido adicional. esta gente me paga porque yo venga a hablarle pendejadas. Algo Básicamente así. sí, porque esto es parte de una creatividad, de nuestro ingenio y tal, pero hay gente que, por ejemplo, podemos ofrecer a futuro y, bueno, Ujú. no sé, ofrecerle escritos sobre vivir en pareja o Ok. coaching especiales por cada tema que no precisamente van a estar en el podcast oficial, sino en la plataforma de Patreon solo para la gente que paga mensual. Incluso la gente le puede verlo antes. Entonces, como una forma incluso de que contribuyen, se Ok. vuelven Patreon como patrones, Y tienen un tienen un beneficio. beneficio Ya. y es la forma en que podemos comprar luces y Ah, claro, por favor, una claro. darle de comer a mi hijo que pide más que Me antes. gusta, me gusta, me gusta. Lo importante es que vamos ofreciendo contenido y en cierta forma sin sonar socialistas. eh, No la- te metas con el socialismo, mira que estás en un a país. ver, el internet lo que ha creado es que la gente con tanta cantidad de dinero que hay en el mundo, la gente vaya diciendo como que no, esto va para acá, esto va para acá, como pasan con los crowdfunding, que Ajá, la gente, ¿correcto? la diferencia es que aquí el producto ya existe y la gente se va como metiendo. Entonces Ya. tú puedes pagar no sé, $1 mensual. Lo que les salga de su corazón. Eso es la cuarta fase. Está esto esto es lo que vas a recibir mensualmente por tanto, por $1, por Ok. 2, por 5 y luego el que tú quieras. Yo he visto gente que ha dado hasta $50 mensual porque le cae bien a alguien y lo hace. Oye, qué bien, qué maravilla, Entonces, chico. esas amigas y amigos que tenemos en Miami, en Colombia, pueden recibir toda esa cuota. Ya dejamos esa cosa de que vamos a tomarnos unos vinitos y me cuentas, quiero hablar contigo. No, ve mi podcast y suscríbete porque ahora te vas a tener tu coaching ahora
Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa invitación. Porque te das cuenta, es como que si invitas a alguien que te traiga la botella de vino, tienes que pagar. Entonces no compres la de vino, vela relajado en tu casa, te comes lo que te comes o te tomas. Sí, pero como no es en vivo, entonces no pueden hacernos preguntas, por ejemplo. Las pueden dejar en los comentarios de los podcasts o Ok. de el YouTube donde lo vean. Igual hay momentos donde podemos hacerlo en vivo, Ah, me gusta. pero como este es el primero, estamos Sí, así no, como no, no, por gateando, favor. estamos viendo así Por como que... favor. Pero la idea de este podcast de Somos Espejo y Reflejo, que nació básicamente por esa idea de que gracias a Francis, que fue la que me enseñó en la vida que no existe la media naranja, sino estos proyectos que nos No, creamos. no, yo soy una naranja completa y él es una naranja completa. Eh, No vengan. de estos grandes proyectos que estamos haciendo progresivamente, este es uno de ellos, es como nuestro proyecto de emprendimiento y básicamente es como entregarle un poco a la gente lo que nos enseña, porque al final nuestros amigos, la familia, todo el que nos ve día a día nos va enseñando. Completamente, completamente. No solo lo que nos enseñan las personas con las que nos relacionamos, sino incluso aquellas personas a las que seguimos en redes, Claro, mucho de lo que leemos también, y el cómo definitivamente uno, a través de todas esas experiencias, vas, como decía Thomas Kuhn, rompiendo paradigmas. rompiendo paradigmas. De hecho, para nosotros hacer este podcast es romper un paradigma porque ustedes se podrán imaginar la cantidad de teenagers que hacen podcast y están en YouTube y para ellos es fácil. Para nosotros fue Bueno, sigue siendo. convencernos, ¿no? De que tenemos contenido para compartir con ustedes. Y bueno, básicamente la idea es que compartamos, nos digan sobre qué quieren hablar, nos vayan intercambiando sobre, mira, estas cosas de pareja. Nosotros igual tenemos tantos temas para hablar, todos los días nos pasan cosas, como ustedes, y en lo que nos vayamos soltando más y más y más, seguramente aquí nos iremos diciendo cosas, como hoy nos dimos un par de cosas que no Que sabíamos. no sabíamos. Y Sí. incluso es una terapia de nosotros, solo que la estamos televisando. Exacto. Para que vean que, o sea, una de las cosas que yo siempre le he dicho a William es que las relaciones perfectas no existen, pero definitivamente cuando uno camina o transita y va por el mismo camino y tienen una mira en común, ahí es donde la relación, aunque no sea perfecta, por lo menos va en un equilibrio. Y la idea de esto es que, bueno, yo trato de reflejar lo mejor que tengo para que de esa forma ese reflejo rebote con Francis y viceversa y seamos lo que está acá que rebote con ustedes. Así es. Yo creo que aquí vamos a hacer una pausa ya. Sí. Es el momento de despedirnos, Francis. ¿Algo que quieras acotar sobre el miedo? No, atrévanse. Definitivamente. Tengo una canción. Atrévete. Sí, atrévanse, salgan del closet. ¿Qué pasó ahí? Salgan del closet del miedo. Ok, Porque cuando tenemos miedo, el primer sitio donde nos escondemos, de hecho, es el closet. ok. Cuando tú eres un niño y tienes un monstruo que supuestamente Monster te Inc. persigue, exacto, te vas al closet. Entonces, vamos a salir del closet del miedo, señor. A caminar de la mano del miedo. El miedo es tu amigo. Cuando sientas que tienes un miedo, es porque estás viviendo, es porque la vida te está diciendo, hay algo más allá del miedo. Después del miedo viene sencillamente la liberación. Y Viene la vida, viene la acción, viene exactamente eso que sí quieres. de hecho, el miedo te está indicando que vienes a un cambio. Porque si no sintieras nada, sencillamente no te importará hacia dónde vas. Y el Exactamente. miedo te está diciendo, hermano, camine, que algo bueno le va a pasar. Porque es el alma que te está diciendo, viene un cambio, hay un quiebre, entonces sientes como un desequilibrio interno. Eso es parte del miedo. Entonces, mira, estoy sintiendo miedo porque algo bueno viene. Así es. Y eso es lo que es. Señores, Bueno, Francis, señores, lo hicimos. lo hicimos. Mira. El primero. Gracias por acompañarnos. Esta es nuestra primera vez en un podcast. En un podcast. Juntos. Para mí sí es la primera, para él no. Ah, claro. Esto es Nosotros somos Espejo y Reflejo. Nos vemos la semana que viene. Pendiente, escriban, bye bye. Y por favor, compartan. Díganle a sus amigos, hay una pareja de locos ahí que están diciendo cosas que parecieran una locura,
pero como que me funciona y vamos a compartir mutuamente lo que pasa Tenemos amigos en Colombia, Perú, Ecuador, Miami, España. Miami, Orlando. Vamos a conectarnos. Exacto. Y díganle a los demás que Conectemos. tanto hablan de nosotros, porque siempre conseguimos gente que... Tengo un amigo que siempre le hablo de ti. Mándalo para el YouTube, mándalo para el Apple Music Podcast, mándalo a Google Play, mándalo al Spotify, mándalo a donde sea que estemos. Estén pendientes de nuestras redes, @somos espejo y reflejo. Bye. Los queremos. Yo soy William Padrón. Yo soy Francis Méndez. Y nuevamente somos Espejo y Reflejo. Bye. Bye.